Llega el momento en que todo buen adolescente quiere profundizar en las experiencias humanas y sentirse vivo. Sin embargo, la adolescencia es una época repleta de primeras veces, pero más allá de la magia que experimentarlo significa, también involucra un enorme sentimiento de pavor. Todos queremos expresarle nuestro cariño a la persona que nos gusta, pero nos aterra la posibilidad de ser rechazados. ¿Y a qué recurrimos para darle sentido a nuestros sentimientos? A la música. Nos ayuda a simbolizar todo aquello que no podemos expresar con palabras. Pero el romance no es lo único con lo cual la música nos ayuda a lidiar. También nos ayuda con la muerte de seres queridos, la nostalgia de hacernos viejos, la alegría de ser madres o padres, convertirnos en abuelos, la indignación de las injusticias sociales, la alegría de estar vivo, la desesperación de saber que hay una tragedia inminente y muchas cosas más. Todos tenemos alguna banda favorita que no solo disfrutamos por la música, sino también por la letra. Es poesía. Parece como si hubiesen escrito sus canciones pensando en nosotros. Debido a ello nos sentimos identificados con estos artistas y nos volvemos sus fans. Inclusive, si el dinero no es algo que abunde en nuestros hogares, buscamos la manera de conseguirlo para comprar los discos originales en vez de recurrir a la piratería y así apoyar a la banda. Si existe la posibilidad de asistir a uno de sus conciertos, se hace el esfuerzo por pagar lo que sea y verlos en vivo. Es una experiencia única, una completa maravilla. Gracias a las canciones de esa banda es que hemos podido sobrellevar la inevitable crisis de identidad de la adolescencia. A veces lo que se aprende con la música de una banda no es algo tan bueno, pero de igual manera nos sirve como faro para ir constituyéndonos como sujetos. Sin embargo, nada dura para siempre. De repente un día esa banda que amaste por muchos años anuncia que se van a separar, ya sea por una cuestión de ego u otras adversidades. Los miembros de la banda deciden que ya no pueden continuar con el proyecto y prefieren darle fin. En ese momento se rompe algo dentro de ti porque ese gran apoyo emocional a distancia que habías tenido se esfuma sin dejar rastro. Te sientes vacío. Sabes que hay muchos músicos talentosos por todos lados, muchísimas bandas por allí que se merecen una oportunidad de que les compres un disco, pero ya no es lo mismo. Este es el inicio de un bloque de videos relacionados con la historia de grupos musicales que me han gustado y que formaron parte de mi introducción al mundo durante la adolescencia. No se trata tanto de su música, sino de lo que puedes aprender de su caso. A continuación, Mexican Power presenta Cómo se separaron los Beatles. A pesar de que es bien sabido que las drogas fueron una larga constante en las vidas del cuarteto de Liverpool, lo cierto es que fueron consumidas de tal modo que ninguno de ellos terminó completamente atrapado en un problema de adicción, y de hecho, el consumo de diversas sustancias dio frutos, en especial la marihuana y el LSD, a su obra cultural. Podríamos decir que el que más batalló con el tema fue John Lennon, que en su caso fue la heroína, la cual nunca se inyectó sino que esnifaba junto con su esposa Yoko Ono. Entre la peculiar forma de ver el mundo de esta mujer y el consumo de tal droga, sí se notaba un distanciamiento de Lennon respecto del resto de la banda. Hoy muchos creen en el mito de que si no hubiese sido por culpa de Yoko Ono, The Beatles habría durado muchos años más, pero no, simplemente se debió a lo que aprendemos con ese viejo refrán que proviene de otra enseñanza de la cual no hablaremos ahora: todo lo que sube tiene que bajar. Ya en ocasiones pasadas hemos hablado sobre el ascenso de esta banda de Liverpool, quienes fueron rechazados por Decca Records luego de una audición desastrosa en un 1 de enero. Brian Epstein, representante de la banda, tuvo fe en su potencial y pidió que pese al rechazo les entregaran las grabaciones de ese día para usarlas como demo y así promocionar a The Beatles. Cuando ellos firmaron con Parlophone, que era propiedad de EMI, conocieron a un productor de nombre George Martin, quien se encargó de pulir a la banda haciendo que no solo se concentraran en hacer baladas o música de rock and roll, sino que experimentaran con otros ritmos e instrumentos para que lograran comunicar con su música lo que en verdad buscaban expresar. Por ejemplo, la canción Yesterday no tenía ese fondo de cuarteto de cuerdas en la mente de Paul McCartney, sino una guitarra. Ese fue un aporte de George Martin, además de que inicialmente la letra decía huevos revueltos, oh bebé como amo tus piernas, pero en inglés, que es cuando cobra más sentido, ya saben, scrambled eggs, oh baby how I love your legs. Si hay alguien que se merece el título de quinto Beatle, ese fue George Martin. Siempre denle gracias a él por Yesterday. La influencia de este productor pulió el ingenio que la banda tenía, pero cuya inmadurez artística no les permitía explotar. Gracias a que él los ayudó a mejorar sus composiciones, el cuarteto de Liverpool aprendió cómo adquirir una visión mucho más refinada. Esto generó un perfecto equilibrio entre el espíritu rebelde y el aire bohemio, perfecto para una época de severas crisis políticas en que todo parecía estar repleto de hostilidad, ya que estaba sucediendo la guerra de Vietnam, la llamada liberación femenina, el movimiento por los derechos civiles, y ya se estaba gestando
manifestando un hartazgo generalizado en las generaciones más jóvenes contra el sistema que alcanzaría su clímax 3 años más tarde con el Mayo francés. Yesterday, en 1965, hizo sentir a cada quien un aire diferente según su situación, y es que cada ser humano en alguna ocasión ha tenido un amor que simplemente se escapó de entre sus dedos. Los más viejos escuchaban una canción nostálgica sobre un ayer más tranquilo. El magno éxito de esa canción les marcó la pauta y trataron de hacer canciones cada vez más apegadas a un sentido más profundo. Podemos recordar canciones como la de Fool on the Hill, donde se habla de un sujeto al que todos tachaban de tonto, pero aquel sujeto solitario en la colina estaba en paz porque sabía que los demás eran los tontos y continuaba mirando el mundo girar. Una canción que pasa de acordes mayores a menores y dota a la canción de un aire sumamente misterioso e inquietante, y que justamente la inspiración para tal canción proviene de una experiencia preternatural que tuvo Paul McCartney, donde al estar buscando a su mascota que se había extraviado, se encontró con un sujeto que le dio las buenas tardes. Paul distrajo su mirada durante un instante y al volver a tratar de ver a este sujeto ya no estaba. El espacio abierto era demasiado extenso como para asegurar que este sujeto hubiera corrido una distancia tan larga en tan poco tiempo. No había dónde ocultarse, simplemente había desaparecido. Y de entre todo el repertorio musical de The Beatles, Twist and Shout, Day Tripper, Love Me Do, entre varias más, exhibían esa necesidad de buscar algo más en la vida que solo sentimientos románticos y platónicos, sino algo más dionisíaco, liberador y ajeno a las formalidades de la época. El grupo se volvió un fenómeno mundial en una época donde no había internet, y justo por ello cada cosa que ellos estuvieran acostumbrados a hacer o decir comenzó a chocar con las culturas locales. Lo primero fue la portada de Yesterday and Today, que los tenía vestidos como carniceros en medio de sangre y cuerpos de bebés de plástico desmembrados en 1966. Eso generó mucho escándalo y tuvieron que cambiar la portada por una más convencional. Ese mismo año la banda tomó la decisión de no volver a tocar en vivo, pues los alaridos de la gente no les permitían oírse a sí mismos durante los conciertos, lo cual es importante para un músico. Algunos toleraban eso, pero ellos no. Esto llevó a la frustración completa de su representante Brian Epstein, porque las ganancias de las giras eran abismales. Liberar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band consolidó a la banda como un ícono contracultural. Sin embargo, los Beatles pronto descubrieron que la contracultura da buenas críticas y fama, pero nada de dinero. Sin giras, la banda empezó a experimentar con diversos negocios alternativos a la música. Hicieron una película llamada Magical Mystery Tour que tuvo reseñas negativas y además fue presentada en la BBC totalmente en blanco y negro, cuando de hecho fue filmada en color. Crearon una corporación llamada Apple Corps y de allí salió la idea de crear la Apple Boutique, la cual tenía un mural psicodélico en la fachada. Vendían ropa, lociones, perfumes, llaveros, destapadores de cerveza, encendedores, y resultó que nada de eso se vendía. Al parecer, los fans de The Beatles no eran el tipo de gente que comprara mercancía de marca. Los propios Beatles invirtieron dinero y tiempo en los diseños de varias cosas que nunca se vendieron, además de que muchas personas entraban en la Apple Boutique para robar cosas y decir: mira, tengo un producto de los Beatles, y no pagué por él. El espíritu rebelde de la época. Y por supuesto, anticapitalista, aunque muchos lo negaran. Después de todo, eso era parte del espíritu rebelde que habían estado impulsando y por el cual se hicieron famosos. El lugar no solo perdió la inversión de apertura, sino que también tuvo problemas con la gente alrededor por su apariencia. El mural tuvo que ser retirado, la Apple Boutique se fue a la quiebra. Ya aceptando la derrota, los Beatles y sus amigos se quedaron con toda la mercancía que quisieron y después hicieron el anuncio público de que cualquiera podría llevarse lo que quisiera gratis. Y entonces cientos de personas acudieron y dejaron vacía la tienda. En esperanza de publicitar su nuevo sencillo, Paul McCartney pintó Hey Jude en las ventanas de la ahora muerta Apple Boutique. Pero como siempre, hay gente que prefiere hacerse la víctima antes de preguntar el significado de las palabras ajenas. Y los hebreos británicos, a quienes también se les conoce como judíos, pensaron que era una pinta antisemita y entonces hubo polémica, pero luego les pasaría una gringuería a los Beatles. Si se estaban preguntando si esto de cancelar gente por cosas que dijeron mucho tiempo atrás es nuevo, para nada. Estamos hablando de principios de la década de los 70. En Reino Unido, John Lennon había dicho en una entrevista que el cristianismo estaba en declive, y por ello ahora los Beatles se habían vuelto más famosos que Jesús, porque la música era algo que todo mundo entendía, mientras las religiones parecían dividir a la gente. Una revista gringa se enteró de esto, lo publicaron, y cuando los Beatles van a Estados Unidos, se enteran de que los están funando por lo que dijo John Lennon,
Lennon, que más tarde tuvo que disculparse. De hecho, para supuestamente ser más grandes que Jesús, los Beatles estaban teniendo muchos problemas para ganar dinero, lo que en sí no les afectaba personalmente, porque ya habían ganado lo suficiente para vivir de manera holgada por el resto de sus vidas, pero sí afectó dramáticamente su atractivo financiero. Los Beatles ya no eran negocio. En medio de aquella crisis en la que John Lennon parecía tener toda la intención de alejarse de la banda para estar con su esposa Yoko Ono, a quien inclusive invitaba a sesiones de ensayo y composición, cosa que ninguno de los otros Beatles hacía, Paul McCartney trató de adoptar el rol de George Martin y ser el guía del grupo, como en aquellos tiempos en que iban empezando. Curiosamente, esto brindaba inspiración a George Harrison, que empezó a componer de manera más fluida que antes, y había encontrado satisfactorias sus colaboraciones con otros músicos como Eric Clapton y Bob Dylan. Fue el primero en querer bajarse del barco. Además de esto, los lazos afectivos de Paul McCartney y John Lennon no contribuyeron mucho a su decadencia. Por principio, aunque ellos colaboraban desde jóvenes, hubo siempre una rivalidad artística entre ellos. Precisamente ello hizo que la banda fuese tan prolífica con sus canciones. Esto quedó manifiesto cuando Paul sacó su sencillo Obladi Oblada y John le llamó música para abuelas. Lo cierto es que ya estaban hartos de estar juntos, siendo Lennon el segundo en dirigirse a la salida, aunque por cuestiones de marketing esto se mantuvo en secreto desde el 20 de septiembre de 1969. Para tales fechas Lennon ya era pareja de Yoko Ono, con quien estaba experimentando un lado diferente de la vida, mientras también lidiaba con su adicción a la heroína. Durante años fue un mito repetido hasta el hartazgo que Yoko Ono fue quien separó a los Beatles, pero lo cierto es que fue la presión financiera que la banda tenía debido a que patrocinadores y asociados amenazaban con dejarlos a la deriva. Sin embargo, para no aceptar que la rentabilidad de los Beatles iba en picada, tanto Lennon como McCartney alimentaron el mito de que la banda se separaba por culpa del artista conceptual. De hecho, en el especial de Get Back, el cual está en Disney Plus, se puede ver que John lleva a Yoko Ono a sus sesiones, y ella simplemente está allí aburrida sentada en una silla, observando o haciendo cualquier cosa. Y según testimonios de los que estuvieron con la banda, eso era algo común. Aunque nadie llevaba a sus esposas a estar directamente con ellos, John sí que lo hacía, y lógicamente esto incomodaba a los demás miembros de la banda. El propósito era fastidiar. Fue en abril de 1970 cuando McCartney planeaba lanzar su disco en solitario que finalmente se dijo al mundo que su colaboración con Lennon era cosa del pasado y estaba explorando caminos diferentes. Lennon después negó que hubiese abandonado la banda, pero el daño ya estaba hecho. Se sabía que algo en The Beatles estaba roto y no habría nada que hacer. Sin embargo, se notaba esa caballerosidad inglesa entre ellos. Simplemente cada uno empezó a mirar horizontes distintos y siguieron su rumbo sin desearse mal entre sí. Y aunque no lo creas, hay mucha gente que cree que los Beatles ya se habían separado cuando hicieron su famoso concierto en la azotea de Apple Corps y se reunieron espontáneamente allí para dar el adiós. Pero no, eso fue parte de un proyecto en el que McCartney quería a la banda de nuevo preparándose para un concierto, pero ni Harrison ni los otros querían volver a las giras porque era muy incómodo y cansado. Se propuso que fuera un evento privado, en un lugar pequeño o una zona aislada con ideas cada vez más extravagantes, hasta que finalmente decidieron hacer las grabaciones en la azotea de Apple Corps, lo cual sucedió el 30 de enero de 1969. La disolución oficial de los Beatles fue hasta 1974, aunque es claro por el modo tan disperso de sus presentaciones que ellos ya no operaban como grupo. Todos pueden recordar esa histórica colaboración en 1972 de Lennon con Chuck Berry, la cual hace poco se hizo un meme muy popular por la cara que pone Berry al escuchar los alaridos de Ono en el micrófono. Nadie lo previno de lo que iba a suceder en dicha presentación. Los ancianos recuerdan con cariño a los Beatles porque fueron parte de su rebeldía, de sus primeros romances y, por qué no, hasta de sus primeras experiencias con drogas. Y yo no juzgo, pero la historia de esta banda nos enseña que no es suficiente con ser ingenioso y prolífico. Necesitas a alguien que te ayude a pulir tu talento y a alguien más que te ayude a venderlo. Un artista por sí mismo no puede llegar muy lejos, porque si fuera centrado, no sería un artista. Y he allí la importancia de Brian Epstein, porque en el momento en que él fallece por sobredosis, los dejó completamente abandonados a la incertidumbre de la realidad. Todos reconocieron que de lo único que sabían era de música, no sabían nada de hacer negocio. Y al adoptar ciertos caprichos como ese de no hacer giras, eso lógicamente impactó la marca que eran los Beatles. Esa presión financiera poco a poco fue destruyendo el ánimo de la banda. De hecho, se sabe que John Lennon convenció a los otros a irse a la India a un retiro espiritual, y uno a uno fueron abandonando el lugar. Era simplemente hastiante, aunque para Lennon y para Harrison esto resultaba bastante atractivo. Pero por más espiritualidad que obtuvieran, por más horizontes filosóficos que analizaran, eso no iba a ayudarlos con su negocio.
¿Qué piensas tú del caso de los Beatles? En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se va.